Entonces, bien. Entonces, la clase pasada estábamos viendo que México es un país mega diverso para tal vez para muchos suena como cliché, más que nada para los biólogos también, porque es algo que siempre se ha sabido, siempre se dice, aunque no es muy común en otros lugares, ¿no? Para México es súper común decir que es mega diverso, pero otros países o no lo saben o no lo son y no conocen cómo es un país mega diverso, ¿no? Aunque para nosotros sea normal ver tanta variedad, tanta diversidad de seres vivos, en otros lugares tienen muy poca diversidad, ¿no? Debido al clima, etcétera. Más adelante vamos a ver qué. Entonces, bueno, aquí recordamos, tenemos algunas especies de animales y plantas de México, ¿no? Y bien, empezábamos la clase diciendo que todo nuestro universo, todo está hecho de átomos, ya sean, bueno, de diferentes átomos, la materia, toda la materia está hecha de átomos, y nuestro universo está hecho de energía y materia. Y estos átomos de diferentes elementos, al unirse, se les puede llamar moléculas, como la molécula del agua, por ejemplo. Y bueno, estas moléculas al unirse, entonces pueden llegar a formar diferentes compuestos. En este caso también pueden ser compuestos orgánicos, es decir, que donde sus carbonos pueden ser quirales. Eso más tiene que ver más que nada con bioquímica. Y bueno, estos carbonos, estas moléculas que se juntan, pueden llegar a ser moléculas sencillas, pueden llegar a ser moléculas más complejas como los anillos de glucosa, la glutamina, la de glucosa, la insulina, si vemos aquí es toda una maraña de cosas, el ADN también es bastante complejo y el triglicerol, entre otras muchas más moléculas, ¿no? Y estas moléculas al juntarse y reaccionar en conjunto pueden llegar a formar las células como las conocemos, que pueden formar desde organismos unicelulares como lo son las bacterias y protozoarios del reino protista hasta a seres humanos, animales, plantas, algas, etcétera, ¿no? Dependiendo de qué tanto se asocien y trabajen en conjunto. Entonces, bueno, aquí tenemos el ejemplo de una célula animal con su núcleo, sus mitocondrias, el aparato de Golgi, etcétera, ¿no? Y estas células al juntarse, en especial las células animales y de plantas, pero en este caso de los animales, llegan a formar tejidos y estos tejidos al juntarse a la vez llegan a formar órganos, ¿no? Tenemos los tejidos de los órganos de los pulmones, el corazón, y son diferentes células, tipos de células que forman diferentes tipos de tejido, puesto que no es lo mismo el tejido, no sé, de la piel, como el tejido de los pulmones o el tejido del estómago, de dentro del estómago, etcétera, ¿no? Tanto en su formación como en su composición. Pero bueno, estos tejidos entonces forman a los órganos y estos órganos cuando se están en conjunto llegan a formar aparatos o sistemas, ¿no? Por ejemplo, el sistema digestivo, el sistema circulatorio, el aparato reproductor, el sistema respiratorio, etcétera, ¿no? El sistema nervioso, etcétera. Y bueno, ¿qué es lo que pasa entonces cuando todos estos aparatos y sistemas se juntan y trabajan en conjunto? Pues nos dan lugar a organismos, ¿no? Organismos bastante complejos, pluricelulares, no es lo mismo que multicelulares, que son varias células unicelulares que no trabajan en conjunto, pero sí están juntas. En cambio, los pluricelulares, pues, tienen muchas células, están formados de diferentes tipos de células y que además trabajan en conjunto, ¿no? Y bueno, entonces estas células
estos individuos, al estar junto con otros individuos de su misma especie, ya sean individuos de una bacteria, de una especie de bacteria, o de una especie de ave, o una especie como nosotros, los Homo sapiens, los humanos, una especie de planta, etc. Al juntarse varios individuos de una misma especie en un solo lugar, al mismo tiempo, en un tiempo determinado, se le conoce como población, ¿no? Y estos interactúan entre sí. Las poblaciones, al interactuar con otras poblaciones de otras especies y tener intercambios de energía y materia e influir unas con otras, conforman lo que se les llama como comunidades de seres vivos. Y pues bueno, aquí ya tenemos un ejemplo, ¿no? Un lobo, ave, bueno, poblaciones de lobos, la población de lobos con la de aves, caracoles, ratones, y algunas especies de plantas, entonces nos forman una comunidad. Estas comunidades de seres vivos, al interactuar con los la parte abiótica del lugar, es decir, que no está vivo, nos llega a formar el ecosistema, ¿no? Que es el conjunto de factores bióticos, estos vivos, y abióticos, los no vivos, que al interactuar influyen los unos en los otros y bueno, nos conforman nuestro ecosistema, ¿no? Y al juntar varios ecosistemas, alrededor de todo el planeta, es decir, no siempre va a ser solo pradera o solo bosque, etcétera. Estos ecosistemas nos van a formar nuestra biosfera, ¿no? Que tiene nuestros elementos bióticos, abióticos de todo el planeta, que es donde vivimos, la biosfera. Y bueno, recordemos entonces que todo está conectado, como atrás lo dijimos también, muchas veces por una red alimentaria, una red trófica, y también por medio de los ciclos biogeoquímicos, ¿no? Entre otras cosas. Pero bueno, los ciclos biogeoquímicos los vamos a ver un poco más adelante. Y bueno, cómo se conectan nuestra red alimentaria, nuestra red trófica. Bueno, los productores primarios, que son las plantas, todos los algas, etcétera, todos los organismos autótrofos, es decir, que generan su alimento a partir de materia inorgánica, ayudados utilizando la energía como fuente de energía, el sol o energía química, son consumidos ya sea por los consumidores primarios, secundarios o por los descomponedores, ¿no? Y al ser consumido por consumidores primarios, estos, es decir, al ser comidos, estos pueden ser comidos a su vez por consumidores secundarios o terciarios, y estos a su vez o pueden ser al morir de manera natural o no natural. Los restos son descompuestos, consumidos por los descomponedores, y estos descomponedores hacen que estos elementos consumidos de los seres vivos regresen a formar parte de la materia inorgánica para que las plantas los puedan volver, para que los autótrofos puedan volverlos a consumir y sigan nuestro ciclo, ¿no? De igual manera, los consumidores terciarios o secundarios, que son los que comen carne, pues pueden ser consumidos por otros animales, o al morir, igual son consumidos por los descomponedores, ¿no? Y entonces así vemos que todo está conectado, al igual que por medio de los ciclos biogeoquímicos, en donde la materia, nuestros elementos y moléculas van teniendo diferentes tipos de transformaciones alrededor de nuestro planeta y los seres vivos, lo que deriva en estos ciclos, ¿no? Que más adelante también les digo, lo vamos a ver, ¿no? Bien. Entonces, para que ocurran estas cadenas tróficas, estas
Y estos ciclos biogeoquímicos necesitamos de diferentes elementos, como hemos visto aquí más arriba y en los ciclos biogeoquímicos, que cumplen con ciertas funciones, ¿no? Entonces, todos estos tipos diferentes de organismos, cosas, etcétera, de elementos, son una diversidad de cosas, ¿no? Entonces, bueno, llegamos entonces al concepto primero de diversidad. Necesitamos saber qué es diversidad. A ver, para recordarlo, por favor, Elisa, ¿qué tomamos entonces como concepto para la diversidad? No, Elisa no, perdón. Ya vi que, ya me acordé que ya participó. Lucía, por favor dígame qué es diversidad. ¿Qué concepto tenemos para diversidad? El concepto de diversidad que es que la diversidad es la variedad que hay no solo en especies, también en plantas. Ok, pero las plantas también son seres vivos, las cuales tienen su especie. ¿Qué más? En variedad en seres vivos y en qué más. También en elementos no vivos. Exactamente. Sí, para diversidad nada más, tenemos que entonces, a ver, vamos a bajarlo un poquito. Sí, lo teníamos como que es la diferencia y por lo tanto variedad y también abundancia entre personas, animales o cosas, ¿no? Personas y animales entran, por ejemplo, en la misma categoría, que además son seres vivos, y cosas inanimadas, cosas, e incluso podemos decir una diversidad de pensamientos, etcétera, ¿no? Por cosas podemos hablar de cosas táctiles y no táctiles. Un momento. Disculpen, a ver, déjenme cierro esto. Ya, disculpen. Un segundito más. Okay. Gracias por su paciencia. Bien, continuamos. Ahora, aparte de la diversidad, ¿qué entendemos por biodiversidad? Que no es lo mismo, pero es igual. No es cierto. Que no es lo mismo, es decir, toda la biodiversidad es una diversidad, pero no todas las diversidades son biodiversidad. También hay diversidad cultural, hay diversidad de pensamiento, hay diversidad de muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué entendemos por biodiversidad ahora? A ver, Marcela, dígame, por favor, ¿qué tenemos como concepto para biodiversidad? Y es como, en biodiversidad es como término por el que se hace referencia a la amplia variedad de los seres vivos y sobre la Tierra. Sí, muy bien. Así es. Y además de los seres vivos, también sus procesos que se llevan a cabo entre ellos. Entonces, gracias Marcela. Tenemos entonces como biodiversidad, que es la variedad de seres vivos que existen en la Tierra y
a su medio ambiente y los patrones naturales que la conforman, que son el resultado entonces de la evolución a través de procesos naturales y también gracias a la influencia de las actividades del ser humano. Entonces sí, es variedad de seres vivos en la Tierra, en resumidas cuentas, ¿no? Pero también el medio ambiente que rodea a estos seres vivos y los patrones naturales que hacen, que conforman a estos seres vivos y a su medio ambiente. Y, como les digo, entonces es resultado de la influencia de las actividades del ser humano, perdón, de los procesos naturales y también del ser humano. A ver, voy a silenciarla un momento, Marcela. ¿O quiere decir alguna otra cosa? Oh, gracias, ya lo cerró su micrófono. Muchas gracias. Ok, y bueno, entonces, ¿cuál es la importancia de que haya diversidad, que tenemos una gran variedad de cosas y también tengamos una variedad de seres vivos? En resumidas cuentas, hay muchas formas de hablar de la importancia y muchos factores de importancia, pero en resumidas cuentas podríamos decir que es nos da una gama de opciones de utilización del potencial de riqueza de los recursos y de resolución de conflictos. Es decir, tenemos una gran variedad de opciones para poder resolver los problemas, ¿no? Y para solventar las necesidades tanto del ser humano como de otros seres vivos, por ejemplo, ¿no? Esa es la importancia, en resumidas cuentas, a grandes rasgos de la diversidad. Y en cuanto a la resolución de conflictos, puede ser tanto la biodiversidad, que nos puede ayudar a tener más opciones para resolver los conflictos, como también la diversidad de ideas, de culturas, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces recordemos también que la biodiversidad lo podemos tomar según la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica, que es la variedad de la vida en la Tierra, como lo dijeron, y los patrones naturales que forman. Como vimos también, es el resultado de miles de millones de años de evolución, moldeado por procesos naturales y también recientemente, en los últimos años, en lo que lleva existiendo el ser humano, por la influencia de los seres humanos. Recordemos finalmente también que se han identificado alrededor de 1.75 millones de especies y la mayoría de estas especies son pequeñas, ¿no? Y además, pero aparte de esta cifra, tenemos que actualmente se sabe que hay alrededor de 13 millones de especies. Y de estas 13 millones de... Pero esto no es todo. Se sabe que hay 13 millones de especies, o sea, pero aún así hay estimaciones que oscilan entre 3 y 100 millones de especies. ¿Cómo se saca esta cifra? Bueno, de las que están registradas son 1.75 millones de especies, ¿no? Pero el mundo es tan grande, tan vasto y hay tantas especies de microorganismos e incluso de insectos, para no irnos tan microscópicamente, que pues no se pueden alcanzar a conocer, ¿no? O incluso en una selva puede que haya especies grandes que no conozcamos porque es muy difícil accesar a estos lugares y poder registrar todos los seres vivos que hay ahí, ¿no? Entonces, por eso se dice que hay 1.75 millones de especies registradas, identificadas, pero de estas se sabe que hay muchas más que no se han identificado como tal y no se sabe si son de una misma especie o son de otra diferente, que son 13 millones de especies, y de esas especies todavía están las que no conocemos, de lugares a los que no hemos llegado o especies que pues por algún u otro motivo no hemos conocido. Entonces se estima que entonces la cantidad de especies que hay en este planeta son entre 3 y 100 millones de especies, ¿no? Y bueno, aparte de esto, tenemos varios niveles de expresión de la biodiversidad. Tenemos a nivel paisaje, nivel ecosistema, nivel especie y nivel genético, ¿no? Es decir, de lo más amplio a lo más específico. Para el paisaje, recordemos, es la riqueza de interacción entre ecosistemas
como por ejemplo tenemos a México, que tiene una gran cantidad, biodiversidad de paisaje bastante alta, pues en tan solo, no sé, unos pocos kilómetros podemos encontrar más de un ecosistema interactuando con el otro. Y además, más adelante lo vamos a ver, los ecosistemas no están divididos de manera, ¿cómo decirle?, específica, de manera exacta, por lo que, a menos de que haya una barrera muy, ¿cómo se dice?, muy, ¿cómo lo podemos decir? Para no decir una barrera muy grande, una barrera muy pronunciada, como lo podría ser, no sé, una barranca, el mar, etcétera. Ahí ya podríamos empezar a decir que hay cierta división entre ecosistemas, pero aún así el ecosistema marítimo se llega a combinar con el ecosistema, los ecosistemas que hay en las playas, como los manglares, los arenales, etcétera. Entonces, bueno, como les decía, los ecosistemas no se dividen, no podemos decir, no sé, de aquí a la derecha es bosque y de aquí a la izquierda es selva. No, estos se van cambiando, las especies van cambiando poco a poco debido a sus rangos y límites, y entonces es todo un revoltijo, ¿no? Y por lo tanto, en México tenemos entonces una gran variedad de riqueza de interacción entre ecosistemas. También tenemos la biodiversidad a nivel ecosistema, que es la diversidad de comunidades y ecosistemas. Recordemos de que cuando hablamos de comunidades es el conjunto de poblaciones de seres vivos que interactúan entre sí e influyen en las otras especies, ¿no? Después tenemos nuestra biodiversidad a nivel especie, que es la riqueza de especies y poblaciones. Recordemos que una población está conformada por varios organismos de la misma especie que comparten, que están juntas, que coinciden en un tiempo y espacio determinados, es decir, está la población, por ejemplo, de mapaches que viven en el bosque de la Chiroag en el 2010. Y aparte está la población de mapaches que viven en la Chiroag, en el bosque de la Chiroag, perdón, en el año de 2020 o 2050, ¿no? No van a ser los mismos organismos, no van a ser los mismos individuos y pudo haber cambiado su interacción con nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, esas son diferentes poblaciones. Y tampoco es lo mismo la población de mapaches del bosque de la Chiroaga en el 2010 que la población de mapaches del bosque de Ixtlán de Juárez en el 2010, ¿no? Están separados por una barrera, no tienen interacción entre ellos. Bien. Y bueno, la riqueza de especies, es decir, hablamos de las diferentes especies que hay, ¿no? Por ejemplo, en el bosque de Ixtlán tenemos las especies de venado, cola blanca, la especie de mapache, tenemos la especie de ardilla roja, y la especie de pinus oaxacana, y la especie de otro tipo de pino, ¿no? Entonces, tenemos también la biodiversidad a nivel de expresión de especie, y finalmente tenemos a nivel de expresión de genes, es decir, que tenemos una diversidad genética, una gran cantidad de variedad de genes, ¿no? Y como ejemplo tenemos aquí algunos alimentos mexicanos, bueno, algunos alimentos que conocemos bien, como por ejemplo la variedad de... Ay, chivo. Disculpen, la variedad genética en especies como el chile, el maíz, la calabaza, etcétera, ¿no? Que les da diferentes
formas, tamaños, sabores, etcétera. También diversidad genética en incluso algo como las razas de perro, también tenemos diversidad genética, ¿no? Y ahí podemos ver que son la misma especie, pero estos se ven de diferente forma y hasta llegan a actuar de diferente forma y tienen características diferentes, ¿no? Que les otorga pues su diversidad genética. Bien. Ahora, por favor, Nereida, ¿me quiere decir qué es un país megadiverso? ¿Cuál es el concepto que tenemos sobre país megadiverso? Bueno, me lo entiendo como un país que posee mucha variedad de diversidad, digamos. Uh-huh. Y que tiene mucha diversidad y también mucha biodiversidad. Entre ellos los tienen los seres vivos como las plantas, los animales que Híjole. A ver. Se desconectó su compañera Nereida. Veamos, entonces vamos con... a ver, Elisa, en lo que regresa su compañera. Usted... bueno, un momento, Nereida, ¿por qué no lo escribe en el chat para que no haya pierde? Sí, no se preocupe, es su internet, me imagino. Porque a lo mejor también lo termina de escribir para que no tengamos, bueno, para que no se cargue su internet. Igual fue que se sobrecargó. Y continuamos, ¿sale? Muy bien. Porque sí, la biodiversidad, un país megadiverso sí, tiene una gran variedad de biodiversidad, de seres vivos que interactúan entre sí, y tiene una característica que hace que resalte entre los demás países, porque hay países megadiversos y hay países que no son megadiversos. ¿Alguien recuerda qué es lo que hace un país megadiverso? ¿Qué lo diferencia de los otros países? Exactamente. Así es, Elisa. Son los países donde habita del 66 al 75% de la biodiversidad total de todo el planeta. Es decir, sí tienen biodiversidad, todos los países tienen biodiversidad, pero en estos, que son muy poquitos, de los que creo que son 150 países que hay en el planeta, unos más, unos menos, dependiendo de qué,
qué reconocimiento queramos para que sea considerado como un país. Bueno, entre estos tantos países, solo 17 son megadiversos, ¿no? Un momento, déjenme conecto mi computadora. Bien, ya, gracias. Sí, no se preocupen, Nereida. Yo entiendo que hay problemas con la conexión, entonces usted escríbalo y en cuanto se pueda, pues ya lo envía y yo lo estaré leyendo. Muy bien, dice su compañera que un país megadiverso es aquel que posee una gran variedad de especies animales, plantas en su territorio. Sí, y también de otros seres vivos, en general de seres vivos, ¿sale? Les recuerdo, los seres vivos, la biodiversidad no solo abarca animales y plantas, es lo que más vemos, claro, porque es digamos, lo más grande, exactamente, porque incluye animales, plantas, hongos, bacterias y protozoarios, ¿sale? Además de algas, exactamente. Ok, muy bien, entonces continuamos. Ya se nos está acabando el tiempo. Entonces, tenemos que los países megadiversos son donde habita del 66 al 75% de la biodiversidad total del planeta. Y entonces, estos 17 países, en estos 17 países de los 170 más o menos que existen en el mundo, en estos 17 habita entonces del 66 al 75% de la biodiversidad del planeta. El resto están en el 25% el otro 25% de la biodiversidad del planeta se alberga en todos los demás países. Entonces, para repartir toda esta biodiversidad en solo 17 países, pues es demasiado, ¿no? Entonces, por eso se les llama país megadiverso. Y bueno, tenemos entonces aquí un mapa, recordemos, de los países que son considerados megadiversos. Y yo les preguntaba que qué es lo que veían en común entre ellos. Bien, podemos ver, por ejemplo, que están más o menos en la misma línea, ¿no? No tenemos aquí un país megadiverso, ni aquí abajo países megadiversos. Los tenemos casi en medio, ¿no? Más adelante vamos a hablar de qué es lo que los hace megadiversos. Y bueno, una de las otras cosas es que tenemos a los países de alto grado de diversidad biológica, los países megadiversos, los países de alto grado de diversidad cultural y los países que tienen y bueno, para decir que es un país
de alta diversidad cultural son donde se hablan de 60 a 50 idiomas, ¿no? Y también tenemos los países que tienen ambas, ¿no? Alta biodiversidad biológica y cultural. Entonces, para los de alta diversidad cultural tenemos a Papua Nueva Guinea, Nigeria y Camerún. De los de alta diversidad biológica tenemos a Colombia, China, Perú, Malasia, Ecuador y Madagascar. Y los países que tienen tanto gran diversidad cultural como biológica tenemos a Indonesia, a la India, Australia, México, Brasil, República Democrática del Congo. Como podemos ver aquí, entre los países que tienen alto grado de diversidad cultural son más los que tienen a su vez una gran diversidad biológica, además que los que solo tienen un alto grado de diversidad cultural. ¿Y esto por qué es? Porque está estrechamente ligada la diversidad cultural con la diversidad biológica en muchas ocasiones, porque recordemos que la alta biodiversidad ha sido influenciada tanto por procesos naturales como procesos influidos por el ser humano. Muy bien, entonces tenemos que México es un país megadiverso. Bien. ¿Y qué es ¿Por qué decimos que México es un país megadiverso? Bueno, entre varias cosas tenemos que tiene más del 10% de todas las especies conocidas de seres vivos terrestres en el mundo. Es decir, un solo país de los 170 países tiene más del 10%. Si nos damos cuenta, es más del porcentaje que le tocaría, por decirlo así, a cada país. En cada país le tocaría más o menos el 7%, no, menos. Sí, como el 7% de la biodiversidad si la repartiéramos equitativamente, ¿no? Pero México tiene más del 10%, entonces tiene muchísimas especies conocidas de los seres solamente terrestres, no marítimos ni aéreos, de todo el mundo. Ok. Y muchas de ellas son endémicas. Recordemos que cuando decimos que una especie es endémica es que solamente existe de manera natural en un lugar determinado. Es decir, que las especies que existen en México endémicas solo pueden existir en México. No existen en Brasil, no existen en Estados Unidos, no existen en Canadá, no existen en Japón, ni en España, ni en Rusia, ni en otro lado. Existen en México de manera natural. Sí pueden existir en nuestros otros países, pero tendrían que ser llevados de manera artificial por el ser humano, ¿no? Ya sea de manera consciente o inconsciente, a propósito o de manera accidental. También además México es un país megadiverso porque la riqueza biológica no se distribuye uniformemente en el país. Hay hotspots, es decir, puntos rojos, puntos, por su traducción al inglés, puntos calientes, ¿no? Es decir, lugares en donde esta biodiversidad se acumula. No está, si en el planeta la biodiversidad no está repartida de manera equitativa, en México tampoco. Hay lugares en donde hay mayor biodiversidad que en otros, ¿no? Por ejemplo, tenemos el eje neovolcánico transversal, estados como Oaxaca, Chiapas, entre otros. Y bueno, entonces tenemos nuestros hotspots de alta biodiversidad en México, ¿no? Y también tenemos que la mayoría de las comunidades mexicanas tienen una relación directa con la biodiversidad, como ya mencionamos más arriba, ¿no? Su futuro y su economía local entonces están directamente vinculados al uso sostenible de los recursos biológicos, no solo por la biodiversidad, sino porque nuestros ecosistemas nos dan servicios ecosistémicos, ¿no? Que más adelante vamos a hablar de eso, pero que más adelante en las clases, pero
en resumidas cuentas nos tratan de los servicios como alimentación, refugio, protección, entre otras cosas, que nos proporcionan los ecosistemas a los seres humanos, a las poblaciones que vivimos junto a los ecosistemas o lejos de ellas, pero que somos influidos por estos ecosistemas y que a la vez muchas veces llegamos a influir en ellos, ¿no? Recordemos rápidamente que México entonces es considerado el cuarto país megadiverso. En cuanto a plantas vasculares, ocupa el quinto lugar, en mamíferos el tercero, aves el 11º, en reptiles el segundo y en anfibios como el quinto lugar, ¿no? En reptiles, por ejemplo, solamente estamos superados por el país de Australia. Y en cuanto a mamíferos, por ejemplo, estamos superados simplemente por Indonesia y por Brasil. Pero pues bueno, todas estas especies en su conjunto hacen que México llegue al cuarto lugar en megadiversidad, en biodiversidad en general, ¿no? Y bueno, de entre los países megadiversos tenemos, de los países megadiversos con mayor número de especies y endemismos de plantas, ocupamos el cuarto lugar en número de especies y en número de especies endémicas ocupamos el sexto lugar, ¿no? Muy bien. Y bueno, aquí vemos un mapa de colores, donde podemos ver qué tantas especies por cada 10 kilómetros cuadrados hay, qué concentración de especies por cada 10 kilómetros cuadrados hay, ¿no? Y entonces aquí México está con los colores donde hay más concentración de diversidad de especies, junto con estos países asiáticos y un pedazo de Brasil, ¿no? Esto en plantas vasculares, es decir, plantas que ya tienen órganos específicos para transportar lo que se les conoce en este caso como su sangre, ¿no? Es decir, su savia. Y bueno, en especies de plantas endémicas en México tenemos a las no lineáceas, que son, por ejemplo, estas que tienen como un poco de tronco y son así como con muchas espinitas. Y de todas las especies que existen en México, más de la mitad del 65% son endémicas, solo existen en México de manera natural. En cuanto a las cactáceas, que son estas plantas que viven en lugares bastante secos y calurosos, con poca agua, con poca humedad disponible, y que son bastante carnosas. Tenemos que el 79% de las plantas de las cactáceas son endémicas igualmente en México, ¿no? En cuanto a las agavéaceas, que son los agaves, tenemos que el 67% de estas plantas, más de la mitad nuevamente, son endémicas de México, ¿no? Y tenemos algunos cuantos ejemplos de las agaváceas con las que se suelen hacer. Una disculpa, me sacó de la reunión. ¿En qué me quedé, jóvenes? ¿Hasta dónde llegaron a escuchar? Ok, las plantas endémicas. Bien. Bueno, lo bueno es que esto era un repaso, entonces tenemos rápidamente que en las agaváceas tenemos que el 67% de las que son estas plantas donde se extrae muchas de las bebidas alcohólicas que tenemos en México como el mezcal o el tequila.
el 67% son endémicas de México, ¿no? Mientras que también de los pinos, que son estas plantas, estos árboles que tienen como característica sus hojas en forma de aguja y que tienen para reproducirse las piñas, que son estas de acá, casi la mitad son endémicas. El 44% de los pinos en México son endémicos, ¿no? Bueno, de ahí ya tenemos entonces en cuanto a los países con grupos de vertebrados, que son los mamíferos, aves, reptiles y anfibios, que son estos animales que tienen un esqueleto, no tienen un exoesqueleto, es decir, que como los insectos, que va por fuera y por fuera tienen su parte dura y por dentro son bastante blandos, sino que somos al revés. Entonces tenemos que México ocupa el cuarto lugar en número de especies de vertebrados, siendo la mayor parte de estos aves, seguido por los reptiles, después los mamíferos y finalmente los anfibios. Pero en cuanto a especies endémicas, México pasa a estar en el tercer lugar, ¿no? Y en cuanto a especies endémicas, también cambiamos a que la mayor parte de las especies endémicas son reptiles, seguida por los anfibios, curiosamente al revés que un poquito al revés que en cuanto a número de especies, seguido por los mamíferos y después por las aves, ¿no? Muy bien. En cuanto a los países con mayor número de especies endemismos de solo reptiles, México ocupa el segundo lugar. Va fluctuando desafortunadamente porque como se ha ido reduciendo la diversidad de especies, tanto por cambios en el hábitat o reducción en esta, como la contaminación, la introducción del ser humano en más espacios, etcétera, pues bueno, se reduce la cantidad de especies de reptiles, pero bueno, esperemos que sigamos en el segundo lugar y sigan además dejando de desaparecer especies, ¿no? Pero bueno, como les decía, México tiene más de 700 especies, de las cuales sigue ocupando también en segundo lugar como especies endémicas, y las especies endémicas son un poco más de 350 especies, es decir, más de la mitad de especies de reptiles que existen en México son endémicas, ¿no? Solo existen en México. Y aquí tenemos un ejemplo de serpiente, de víbora, y aquí uno de los certilios, lagartos, ¿no? Una lagartija. Me parece que esta es una Botrops, que se le conoce también como nauyaca, o es una mano de metate, no sé. Pero bueno, estas son, son víboras que, bueno, sí, tienen veneno que puede resultar letal para el ser humano, ¿no? No obstante, no significa que las debamos de desaparecer de la faz de la tierra, ya que cumplen una función muy importante como controlador de plagas para los seres humanos, y pues en sí, como son depredadores, llegan a controlar a las poblaciones de presas que, si no fueran controladas, no fueran consumidas, llegarían a consumir todas las hierbas, a reproducirse tanto que llegan a consumir todas las hierbas y granos que existen, que están a su disposición, y por lo tanto generarían un gran desequilibrio en el ecosistema, lo que terminaría también afectándonos a nosotros de manera directa e indirecta, ¿no? Las serpientes son en sí bastante importantes porque también nos ayudan a controlar las plagas que se comen los cultivos, ¿no? Al igual que también los lagartijas, ¿no? Los lacertilios también comen, en este caso ellos comen insectos, no mamíferos en general, pero también nos ayudan, ¿no? Y bueno, tenemos también esta de las tortugas marinas. México es albergue de 8 de las 9 especies de tortugas marinas que existen en todo el mundo. Y bueno, por ejemplo, aquí tenemos un mapa de los campamentos tortugueros
por especie que existían en 2004, ¿no? Aquí, vamos a acercarnos un poquito más. Podemos ver en triángulo de color gris las playas de anidación en todo México. La mayoría pues están casi no hay ninguna en el norte, pero pues tenemos aquí en el sur y en el Golfo de México, en la península. Tenemos playas de anidación, varias aquí. Y también de color amarillo tenemos los campamentos torturados, disculpen, tortugueros operados por la Dirección General de Vida Silvestre. Y aquí tenemos varios, ¿no? Eso en 2004. Ahorita pues muy seguramente las cosas han cambiado algo, ¿no? Y bueno, tenemos aquí las especies de tortuga que se encuentran en playas mexicanas. Como les decía, tenemos a la tortuga golfina, Lepidopteris olivacea, a la tortuga laúd, a la tortuga caguama, a la que se le conoce como caguama, a la tortuga negra, que es Chelonia agassizi, la tortuga también que se le conoce como tortuga lora, a la tortuga blanca o verde, se puede conocer de diferentes formas, y a la tortuga carey, ¿no? Tenemos aquí bastantes tipos de tortuga, y bueno, marina, solo falta una que creo que me parece solo está si no es en el mar Mediterráneo, que está entre Europa y África. Está en Australia, no recuerdo bien en dónde desova, pero el resto de las especies, que son 9 especies de tortuga marina en todo el mundo, llegan a desovar a México, ¿no? Y bueno, con respecto a la diversidad de tortugas, pues bueno, hay varias cosas importantes, curiosas que saber, ¿no? Por ejemplo, la tortuga carey es una de las que están en más peligro de extinción, ya que al tener su caparazón, colores y características bastante llamativos, fue cazada durante mucho tiempo para poder hacer adornos y otro tipo de parafernalia para ser vendido a precios altos, entonces estuvo a punto de extinguirse por este motivo. Vamos a ponerles aquí una imagen para que vean cómo es la tortuga carey. Podemos ver aquí entonces que su caparazón es bastante bonito, ¿no? Tiene una textura, unos colores muy bonitos, lo que hacía que fueran cazadas de manera bastante a menudo. Y pues bueno, la sobreexplotación del recurso de estas tortugas, pues bueno, hizo que las orillaran a la extinción, ¿no? Después también tenemos a la tortuga laúd, que son estas grandotas, son las tortugas más grandes, marinas más grandes que existen en el mundo, que además tienen una característica muy peculiar, que es que si sabemos más o menos, los reptiles, las tortugas son reptiles, necesitan muchas veces de otra fuente de energía, de calor, para mantener su temperatura regulada, ¿no? Y poder moverse, mantener su circulación sanguínea, etcétera. Pero si vemos aquí, la tortuga laúd llega hasta aquí al norte de México, donde es bastante frío, y llega más también al norte del continente. ¿Esto por qué? Porque lo que les da la capacidad a las tortugas laúd de poder estar en aguas tan frías es que tienen un sistema de circulación diferente a las demás tortugas, lo que les permite tener una regulación térmica mucho más eficaz, ¿no? Mucho más eficiente. Por eso muchas veces cuando están, y eso lo activan más que nada, o bueno, se nota que uno de sus mecanismos de circulación lo activan más que nada una vez que salen del océano, porque pues como sabemos también las aguas, el agua hace que los cambios de temperatura sean diferentes, y bueno, muchas veces se les ve de color aquí rojo,
en las extremidades donde tienen piel, porque, y no es que estén heridas, no es que estén golpeadas, sino que es el mecanismo de circulación entrando en acción, ¿no? Uno de sus mecanismos particulares de circulación. Bueno, aquí les pongo una foto de una persona que está acostada y cuán alto es el tamaño de estas tortugas, ¿no? Que son bastante grandes. Y bueno, también tenemos las tortugas verdes, es otro de los ejemplos que pues son a ver, un momento. Es la que se le conoce más comúnmente, están en muchos lugares de nuestro planeta. Y pues como vemos su caparazón es verde, ¿no? Y bueno, estas se alimentan mucho, más que nada de pastos marinos. A ver, aquí está en la verde. Sí, vemos aquí se ubica de este lado de nuestro país, en donde es rico en pastos marinos y pues bueno, de estos se alimentan ellas, ¿no? Y bueno, entonces, otra cosa también importante acerca de nuestro país y que sea lugar de desove para las tortugas es que las tortugas sí, solamente ponen huevos en donde nacieron. Siempre regresan a donde nacieron. Si una tortuga, por ejemplo, la tortuga verde, ¿no? Hay especies de tortugas, hay poblaciones que desovan en México y hay poblaciones de tortuga que desovan en el mar Mediterráneo, ¿no? Es decir, en este lugar, ¿no? Por aquí. Entonces, las tortugas que nacieron en este mar Mediterráneo nunca van a llegar a desovar aquí a las playas de México y las que desovaron en las playas de México jamás van a llegar a desovar en las playas del mar Mediterráneo, ¿no? Se han hecho estudios, monitoreos, porque las tortugas, una vez que salen del cascarón y llegan al mar y sobreviven, se la pasan años nadando en todo el océano en busca de alimento. Es por eso también que se mueren tan fácilmente, ya que conforme van viajando, simplemente abren la boca y por ellas va filtrándose el alimento, ¿no? Pero ahora con tanto plástico en nuestros océanos, pues consumen plástico y terminan ahogándose o muriendo, ¿no? Porque además estas tortugas no tienen el esófago como los seres humanos, por ejemplo, que es liso, sino que tienen algunas espinas para ir filtrando también otro tipo de alimentos o irlo triturando. Y pues bueno, al haber plástico, por ejemplo, pues se atora y pues mueren, ¿no? Por ejemplo, también tenemos a las tortugas, creo que, no recuerdo si es la tortuga laúd o la tortuga verde, que se alimentan de medusas exclusivamente y muchas veces las confunden con las bolsas de plástico y terminan muriendo. Entonces, bueno, es la tortuga laúd, perdón. Entonces, bueno, entonces, volviendo al tema del desove de las tortugas, la importancia es que estas tortugas, al solamente regresar al lugar de donde nacieron, si ya no es óptimo el lugar en donde nacieron para desovar, pues no desovan y ya no tienen donde reproducirse y entonces estas terminan extinguiéndose, ¿no? Finalmente, si ya no tenemos playas para que estas tortugas lleguen a reproducirse, a desovar, pues ya no van a existir las tortugas marinas, simplemente, ¿no? Se va a reducir de una manera exorbitante su población, ¿no? Y su diversidad genética. Bien, ya vamos a... Híjole. Bien, vamos a terminar ya con esta parte de en qué partes México es tan megadiverso, en qué aspectos, y después vamos a pasar a la parte de por qué México es megadiverso y bueno, entonces terminamos después en la siguiente clase con el tema de la biodiversidad. Vamos a aprovechar estos 10 minutos para terminar con esto.
si tienen para que ustedes me digan sus dudas, váyanlas anotando, escribiéndolas o pensándolas para optimizar el tiempo. Y bueno, entonces continuamos. También entre los países megadiversos con mayor número de especies y endemismos de anfibios, tenemos que México está en el cuarto lugar con casi 300 especies en número de especies, y para especies endémicas ya pasa a ser el quinto lugar con casi más de 150 especies, es decir, más de la mitad de las especies de anfibios que existen en México son endémicas, solo existen en México nuevamente, ¿no? Entonces, pues bueno, los anfibios se distinguen de los reptiles porque estos anfibios, tanto por su ciclo de reproducción como en su forma de respirar, ¿no? Entre otras cosas, claro está, pero bueno, de grandes rasgos, los anfibios son estos seres que pueden respirar una vez que ya terminaron su fase larvaria y están en su fase juvenil o adulta, pueden respirar tanto por la piel como por los pulmones, pero estos necesitan de una gran humedad para poder vivir, ¿no? Además de que entonces el ciclo de vida de los anfibios es diferente, ya que los reptiles salen de un huevo ya en su forma en la que van a ser adultos, es decir, no en el tamaño, pero sí en la forma. Siempre van a tener una cola, su cabeza y sus patas, y siempre van a tener escamas, y siempre van a respirar por los pulmones en el aire. Mientras que los anfibios necesitan de una fase larvaria en donde llegan a ser como renacuajos, tienen que estar todo el tiempo respirando en el agua, respiran por sus branquias, por sus, que muchas veces son externas, como la de los, ¿cómo se llama? La de los ajolotes, como la de los ajolotes, aquí están sus branquias. Y después les van saliendo, y bueno, muchas veces ni siquiera tienen patas cuando son renacuajos, y después ya conforme van pasando los días, les van saliendo sus patitas y van pudiendo desarrollando sus pulmones para poder ya después vivir su vida anfibia, como se le llama, por lo que sacan su nombre, ¿no? Anfibios, es decir, que pueden vivir tanto en el agua como en la parte terrestre, pero necesitan de las dos partes para poder existir, ¿no? Entonces, bueno, ambos salen de huevo, tanto los anfibios como los reptiles, pero los anfibios necesitan del agua y de el exterior, o simplemente del agua, dependiendo de qué anfibio sea, y respiran por la piel y por los pulmones, ¿no? En cambio, los reptiles solamente respiran por los pulmones. Y bueno, también entre los países megadiversos con mayor número de especies y endemismos de mamíferos está México como el quinto lugar. Y en cuanto a especies endémicas que solamente habitan en México, pasamos al tercer lugar, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos un mono aullador, tenemos al ocelote. No, perdón, este es un tigrillo, creo. Tenemos otros tipos de mamíferos y también tenemos, entre estos nos incluyen a los mamíferos marinos, ¿no? Como el cachalote, la vaquita marina, ballena azul, la ballena jorobada, delfines, lobos marinos y también orcas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una gran variedad también de mamíferos que viven en México, ¿no? De especies de mamíferos que están en México. En cuanto a número de especies y endemismos de aves, México ya ocupa el 11º lugar. Sí, el 12º lugar en número de especies, que aún así son más de 1000 especies, pero menos de 1200 registradas, y en número de especies endémicas pasa del 12º lugar al 6º lugar, ¿no?
donde un poco más de 100 especies son endémicas. Es decir, las aves, al ser algunas migratorios y al moverse tan de lugar tan fácilmente, pues bueno, no son tantas las que hay endémicas, pero aún así México ocupa entre esas especies endémicas el 6º lugar, ¿no? Después tenemos el porcentaje de especies de vertebrados endémicos en México, donde, como vemos nuevamente, los mamíferos, el 29% son especies endémicas. De los peces de agua dulce acuícolas, el 32% son endémicos, mientras que en cuanto a reptiles, más del 50%, más de la mitad, son endémicos. De las aves, el 11% son endémicos. No es un gran porcentaje, pero si lo comparamos con los otros países, llega a ser el 6º lugar. Y en número de anfibios, en especies anfibias, más del 60% son endémicos, ¿no? Solamente son endémicos. Aquí tenemos la foto de una salamandra y aquí de una lagartija, ¿no? Aquí de un perrito de las praderas. Perdón, el perrito de las praderas, una tusa. Aquí tenemos un ave y aquí tenemos un guppy, ¿no? Y bueno, hasta aquí nuestra clase de hoy. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario hasta ahora? ¿O lo dejamos?